Bonjour, je m'appelle Marianne et je suis française. Je vis depuis quelques années à l'étranger, ce qui m'a donné la possibilité de bien comprendre et connaître les difficultés que quelqu'un peut rencontrer quand il se met à apprendre une nouvelle langue. J'utilise donc beaucoup la conversation et la pratique orale de la langue pour l'enseigner. Je me base beaucoup sur la musique et les films français qui font partie de la culture, car je pense que apprendre une langue passe aussi par apprendre à connaître la culture de cette langue. Je suis française, donc évidemment, ça sera la culture française. Si vous avez le moindre doute ou demande, vous pouvez toujours m'écrire et je vous répondrai. A bientôt. Buongiorno, mi chiamo Marianne e sono madrelingua francese. Vivo da diversi anni all'estero e adesso in Italia, il che mi ha permesso di capire e comprendere quali possono essere le difficoltà che una persona ha imparando una nuova lingua. Così che insegno molto attraverso la pratica orale della lingua, con la conversazione, parlare, fonetica, eccetera. E anche uso molto film e musica francese, che appartiene alla cultura francese, perché mi sembra essenziale che quando uno si avvicina a una lingua, si avvicina pure alla cultura, che così riesca a capire anche meglio tante cose. Così che se avete qualsiasi domanda, dubbi, bisogno di chiarimenti, non esitare a scrivermi e vi risponderò. Hola, buenos días. Soy Marianne y soy francesa. Vivo desde unos años afuera de mi país, así que aprendí a conocer las dificultades que uno puede tener aprendiendo una nueva lengua. Mi metodología entonces se basa mucho sobre la conversación, el hablar el francés y estar sobre todo con el oral, ¿no? Tengo unos ejercicios también para hacer a casa, pero estoy mucho en el hablar y conversación. Uso mucho las películas y la música francesa como apoyo porque pienso que es muy importante que cuando uno empieza a aprender una lengua, es importante que vaya aprendiendo también lo que appartiene de la cultura de esa lengua. Yo soy francesa, entonces claro, será más bien sobre la cultura francesa, pero me parece importante para entender algunas cosas y las expresiones y el modo de hablar, etc. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, pues escríbenme y les contestaré. Hasta luego.